Muy buenas a todos. Pues nada, primer vídeo como tal del 2023 ya. He hecho una encuesta en Instagram preguntando de qué queréis que tratara este vídeo en cuestión y me sorprende, vamos, he ofrecido tres opciones. Una de ellas, bueno, dos de ellas ya llevaba tiempo diciendo que iba a hablar de ello. La primera de las opciones, la de la afectación o falta de afectación de los geles o de impacto de los geles deportivos sobre la microbiota intestinal, lo tenía preparado desde la Transvulcania, se está preparado y escrito, es concienzudo, he tenido que revisar estudios, etc. Y este último surgió a raíz de unas stories que hice el miércoles pasado yendo a Muro a trabajar, yendo a pasar consulta y hacer endoscopia y no recuerdo, sí, haciendo referencia a explicar la causa de por qué moría la gente de COVID y por qué moría la gente y muere la gente de enfermedades neurodegenerativas y de cáncer, expliqué lo de la PEG, la gastrostomía percutánea endoscópica, y cómo yo me había negado en ocasiones a ponerla y cómo había que saber parar, cómo había que saber entender o había... Es muy complejo, es muy difícil, sobre todo para el médico que lleva una persona que tú junto a la persona tienes toda la esperanza de que va a superar la enfermedad, que sea, o va a sobrevivir a ella, y es muy duro encontrar el momento en el que dices, hasta aquí. Y a veces, de hecho, irónicamente, es un compañero en una guardia el que te llama, te explica la situación, porque yo he estado ahí, yo he limitado a muchos pacientes de oncología, que al día siguiente le he dicho, primero lo pregunto en el momento, oye, ¿conoces a este paciente? A la resi que lo lleva, al adjunto, eh, su situación en la que yo la veo es esta, ahora os contaré una anécdota, no sé, yo le voy a ofrecer la opción de limitar y decirme, ay, qué pena, tal cual, y sí, sí, y luego decirme, oye, no, está bien limitado, o sea, también hay que saber cuándo parar y cuando, como si fuera un familiar, cuando es un paciente que llevas años y años con esa persona, a veces te cuesta ver el momento en el que tienes que decir hasta aquí, ¿vale? O sea, a partir de aquí es lo que a mí en la carrera me enseñaron que es ensañamiento terapéutico. Y aquí es donde vengo. Al menos en mi facultad, al menos en la Universidad de Zaragoza, en la Facultad de Medicina, nos enseñaban y nos hacían mucho hincapié en, bueno, aparte de temas de ética, empatía, asertividad y todo eso, mucho hincapié en hay que saber hasta dónde llegar, es difícil, pero hay que tenerlo en mente, que pasado cierto punto, donde tus acciones van a tener una futilidad terapéutica, es decir, no van a mejorar la calidad de vida del paciente, no van a mejorar su esperanza de vida, entendiendo la esperanza de vida como años ajustados por calidad de vida, es decir, que vayas a vivir una vida digna o vayas a vivir una vida provechosa, que esos años los aproveches, que esos años te sean agradables, como se suele decir, no hay que sumar años a la vida, hay que sumar vida a los años, ¿de acuerdo? Prefiero vivir 72 años plenos que 97 y que me sobren los últimos 27. ¿Nos entendemos? Entonces, bueno, nos hacían mucho hincapié en eso para que lo tengas como un leitmotiv, lo tengas en la cabeza, el run run, para cuando llegue la oportunidad, que, spoiler, si algún estudiante de medicina lo está viendo, llegará. Todo depende de, entre comillas, cómo de valiente seas o cuánta responsabilidad decidas adquirir, que en mi opinión tu obligación es tenerla casi máxima. Por eso eres tú el que has estudiado y el que te estás dedicando voluntariamente a esto. El paciente no es paciente voluntariamente. Él se ha visto abocado a llegar a ti. Sin embargo, tú sí has elegido estar ahí llevándole a él. Pero bueno, entonces a lo que voy. ¿Cuándo saber parar? Enseñamiento terapéutico y en realidad... ¿Por qué en España, aunque se haya aprobado la ley de la eutanasia, hablando con amigos psiquiatras me han dicho no se aprueba ninguna eutanasia? Hay que estar muy loco como psiquiatra para dar luz verde a estas cosas por muchos motivos legales, porque entra en conflicto con otros tipos legales y porque al final esto es un brindis al sol. Porque la eutanasia, bien entendida, se lleva haciendo años y se seguirá haciendo de la misma manera. Entonces, eutanasia digo porque lo digo yo, porque no lo ves, porque no está tipificado como tal y si te ajustas a la ley no es una eutanasia, es una limitación del esfuerzo terapéutico, que es lo que llamamos nosotros. ¿De acuerdo? Pongo primero un ejemplo genérico que siempre explico yo cuando tengo que explicar, como expliqué en las stories, a la familia por qué su familiar no debería ingresar en UCI y no lo va a hacer bajo mi criterio. O va a ser rechazado. No, es que le estás negando un respirador. No, mira, te voy a explicar una cosa.
Se ingresa en UCI normalmente un paciente grave en planta por 3 motivos principales, ¿de acuerdo? El primero y más fácil es una disminución del nivel de conciencia Glasgow 3, que llamamos, a un Glasgow menos de 5, es la escala de Glasgow, que va de 3 a 15. No existe 0 porque el mínimo es 1 y son 3 ítems. Y mide el estado de conciencia. Un Glasgow 3 es coma profundo total, es decir, a reactividad a todos los impulsos. Es la forma típica de morir de los intoxicados por opiáceos o heroína. No pueden controlar ni siquiera, no tienen ni siquiera el reflejo de toser para proteger la vía aérea y, por ejemplo, como Kurt Cobain, vomitan y se ahogan en su propio vómito, porque además los opiáceos, cuando te intoxicas, provocan náuseas y vómitos. Típica muerte del heroinómano. Por eso cualquier coma repentino, como un accidente de tráfico o inducir el coma por cualquier motivo, es una indicación absoluta de que te intuben y te manden a la UCI y pasas el tiempo ahí que haga falta. Otro motivo es una insuficiencia respiratoria, COVID, que requiera una ventilación mecánica invasiva. Entonces tú ahí requieres que te metan en UCI, te intuben, te relajen, pases esa insuficiencia respiratoria supuestamente transitoria y luego te desteten, que es como llamamos a extubar a los pacientes, recuperes la respiración y salgas de UCI y te recuperes. Bien. Aquí puede contar, por ejemplo, su experiencia de apenas 72 horas, Robert Castellanos, de lo que es estar en una UCI, él en una UCI coronaria, por lo del infarto. Pero en una UCI, el paciente está totalmente relajado, es decir, ni estos reflejos que ahora tiene mi cuerpo. Sencillamente para mantenerme en sedestación, yo estoy haciendo un ejercicio, un juego de ejercicios entre los rectos abdominales, el psoas ilíaco, los lumbares, la espalda, todo está haciendo ejercicio. Y cuando respiro, el diafragma y la musculatura respiratoria accesoria está funcionando. Cuando tú metes en la UCI a una persona durante un mes relajada, pierde una cantidad de músculo. Si te digo que yo perdería 24 kilos de músculo, no me quedo corto. En un mes, ¿eh? Y en un anciano, que es un pajarito, que ya midiendo 1,75 m pesa 54 kilos, no se puede permitir perder 14. Porque cuando le intentes destetar, no tienen fuerza sus músculos ni siquiera para estirar sus pulmones. El diafragma y la musculatura respiratoria no tiene ya fuerza para tirar de los pulmones y meter aire. Ya no puedes destetar a ese anciano. Ese anciano va a morir igual porque va a tener que seguir intubado hasta que por estar intubado se coja una Klebsiella resistente a todos los antibióticos o una pseudomonas aeruginosa, un PAER resistente a muchos antibióticos y muera. Y además va a morir en UCI solo, sin que tú puedas, como familiar, ir a verle más que 1 hora al día 2 veces. ¿Quieres eso para el fin de la vida de tu padre, o de tu madre, o de tu abuelo, o de tu abuela? Seguramente no. Entonces, a veces, cuando su calidad de vida es muy mala, o sencillamente su vasal ya es muy malo y no van a aguantar una agresión como un ingreso en UCI, tienes que explicar a la familia que no es que le quieras denegar el respirador, es que va a morir igual. Solo estás posponiendo la muerte, que será penosa, solitaria, lamentable, dolorosa y sucia. ¿Quieres eso? No creo que lo queráis. Los que no tenemos ningún interés de por medio, es decir, me da igual que ingrese a que no ingrese, me da igual. Y te lo estoy explicando desde el desinterés y la experiencia. Normalmente la gente razonable entiende. Esto es lo mismo que expliqué con lo de ponerle una PEG, básicamente un agujero. Hice las stories de Instagram, lo dejaré como una historia destacada. Es lo mismo que ponerle una gastrostomía percutánea endoscópica a un anciano, sencillamente porque se atraganta por su demencia. Ya ni siquiera tú le das de comer como un bebé porque esa persona ya es un cascarón vacío y empieza a atragantarse con la comida. Y esos atragantamientos le llevan a una neumonía. Y es una persona que solo está tumbada en la cama todo el día. Pues ahí le tienes que explicar a la familia, mira, se ha cogido una neumonía aspirativa, vamos a parar. No le ponemos antibiótico, le ponemos suero, le ponemos morfina para la insuficiencia respiratoria, para esa angustia y para quitar el dolor. Si hace falta para las secreciones le ponemos un poquito de buscapina. Y cuando esté sufriendo y en agonía le ponemos un poquito de midazolam para bajar el nivel de conciencia y hacer sus últimos momentos más llevaderos. Eso es una limitación del esfuerzo terapéutico. Tú como médico no puedes retirar una medida que mantiene vivo a un paciente o instaurar una medida que sabes que va a provocar o desencadenar que se reduzca la esperanza de vida de ese paciente. Es decir, yo no puedo, una sedación, no dormir al paciente no es matarle. No estás durmiendo al paciente como un perro o como un gato cuando lo sacrificas. No es así. Lo que haces es, cuando está sufriendo y agonizando, está vivo por esos mecanismos de agonía. Lo que haces al relajarle es que el cuerpo
cesa esos mecanismos que necesitaba para mantenerle vivo y acabará muriendo. Algunos mueren en una hora, otros mueren en un día y otros están una semana relajados hasta que mueren. Es una lotería y por eso no, si eres médico y estás viendo esto, no des nunca un plazo. Nunca digas, no, le queda un día. Si alguna vez has hecho eso, la has cagado. No lo hagas. Dilo siempre, no lo sé. Solo sé que no se va a enterar. Os vamos a dejar solos en la habitación con vuestro familiar. Vamos a sacar al otro paciente y vais a estar con él, toda la familia que queráis, el tiempo que queráis. Y aquí viene la última opción. Bueno, y la otra opción de ingreso en UCI es por un fracaso hemodinámico y que necesites drogas vasoactivas que te tienen que meter por una vía central y tienes que estar monitorizado o monitoreado, que dicen en Sudamérica, 24/7 y necesitas una enfermera mirando tu monitor todo el rato. Ese es otro motivo y el COVID también hacía esto. Bueno, finalmente, el ejemplo que os voy a poner. El último y el más vivido porque lo viví en mi última guardia en el Hospital Universitario de Fundación Alcorcón el 31 de diciembre de 2020, cuando vino Filomena unos días después, era el año del COVID. Ese verano había sido lo peor de la pandemia, bueno, en primavera. Bien, vino una señora que tenía un mesotelioma pulmonar. Un mesotelioma pulmonar, el mesotelio es básicamente la membrana. Bueno, el mesotelio, la pleura, ¿vale? La pleura, que es mesotelio, es la membrana que recubre el pulmón, por la parte muscular, por la parte orgánica, y está recubierto de un líquido fino. De un líquido aceitoso que permite que resbalen entre sí las dos capas de esta. Es un espacio virtual, en realidad están juntas, ¿vale? Solo están como por una especie de. Están unidas por una especie de aceitillo que permite que resbale la pleura visceral y la pleura parietal, que llamamos a la de fuera, ¿de acuerdo? Eso es el famoso neumotórax, es que entre aire en esa cavidad y apriete el pulmón hacia adentro porque el músculo hacia afuera y los huesos no los puede apretar y te ahogas. Hemotórax es eso mismo con sangre. Y derrame pleural es eso lleno de líquido por irritación o, en este caso, por un tumor de esa lámina. Esa lámina tiene un tumor creciendo hacia adentro que secreta más líquido de lo normal y va haciendo que se llene, haciendo que el paciente se ahogue. Vi la historia clínica y esto era una mujer con los ovarios bien puestos, de apenas 54 o 55 años, que llevaba con este mesotelioma luchando contra él 2 años y medio, creo recordar. Y al principio le tienen que hacer una toracocentesis evacuadora, es decir, pincharle el pulmón, ese espacio virtual, hasta vaciarlo y mandarla a casa porque eso ya es paliativo, porque mientras tú le pones radio, le pones quimio, le pones 1000 cosas, se va llenando y tú tienes que ir vaciando eso para que no muera de forma inmediata. Y llevaban haciéndose toracocentesis evacuadoras, al principio cada 6 meses, luego cada 5, luego cada 4, luego cada 3. La última se la habían hecho hace 15 días. Miré el historial y se reducía cada semana una semana la frecuencia. Al punto de que, por cierto, con ese líquido pierdes proteínas, pierdes nutrientes, es suero de tu sangre, ¿de acuerdo? La mujer estaba francamente deteriorada y vino ahogándose muchísimo y hacía apenas 9 días que la habían evacuado la última vez. Muchísimo, 2 litros. Y la vi y hablé con ella y le dije, oye, he estado mirando tu historia, tal. Y se lo dije abiertamente. Y dije, ¿cómo estás? Y me dijo, ya cansada. Estoy cansada ya. Digo, vale. Y le ofrecí hay que tener tacto. Y se lo dije. Le dije, mira, esto se ha vuelto a llenar. Y dijo ella, ¿ya? Y digo, sí, se ha vuelto a llenar. Y digo, te doy 2 opciones. ¿Quieres que te lo vaciemos otra vez y mañana te ve tu oncóloga y te mandamos a casa y hasta la siguiente? ¿O prefieres descansar un poco? Guiño, guiño. Es decir, no te evacúo y te pongo medidas de confort. Ay, no sé, nos hablo con mis hijas, de acuerdo, esto es ilícito y totalmente deseable. Hablé con las hijas, solo había venido una de sus 3 hijas y las otras 2, viendo que tenían que tomar una decisión importante porque su madre lo había delegado en ellos por decisión de su madre, porque tú como médico no puedes darle información a los hijos, a los familiares, a espaldas del paciente si el paciente no está con el estado mental deteriorado. Eso de esconder el diagnóstico al paciente que le viste en el hospital del que voy a salir ahora es tan lamentable como ilegal, eso no puedes hacerlo. Por dura que sea la noticia, ay, no le diga a mi madre que tiene esto, que tiene cáncer, que se deprime mucho, no. Pues se lo dirá a su madre o le daré la opción a su madre de no querer saber su diagnóstico, como es este caso. Como a veces le he dicho, don Marcial, ¿quiere usted que le diga los resultados del TAC? Y dice, nada, eso a mi hija. Perfecto, don Marcial no quiere saber su enfermedad, quiere que se lo cuente a su hija, cojonudo. Si don Marcial me dice que quiere saberlo, a don Marcial le diré que tiene un cáncer. ¿De acuerdo? Así es como se hacen las cosas. Y aquí no hay discusión. Puedes tener más tacto o menos tacto al decirlo, pero hay que decirlo. Eso es por ley. La ley de autonomía del paciente. Pero bueno, en este caso,
Se lo ofrecí, se lo dije a las hijas y las hijas tampoco se decidían. Y en este toma y daca yo hablé con su oncóloga, la que la llevaba, y le dije, oye, Ana, tal, estaba paciente, y me dijo, ay, pobriña, tal, y dijo, mira, lo que ella decide está bien, porque eso ya lo hemos hablado. Y dije, vale. Además estaba respaldada en ese caso, pero me daba pena, era una mujer más joven que mi madre. Y al final, por la noche, cuando ya empezaba a tener dificultades respiratorias, le dije, mira, tengo que hacer algo ya contigo para aliviar esa disnea. O te saco el líquido, o te pongo un poquito, un chupitín de morfina para que te baje la angustia, pero no te estoy sacando el líquido. Y dijo, solo quiero descansar. Y digo, ¿no quieres que te pinche? Y dice, no, no quiero que me pinche, solo quiero descansar. Y dije, vale. Y no le puse más que un poco de morfina, que la morfina, repito, como he dicho en los Instagrams, en los Reels, en las Stories, no duerme. Salvo que te intoxiques, que eso no pasará en un hospital. La morfina no baja el nivel de conciencia. Para eso, la perfusión famosa que le ponemos lleva midazolam. Eso disminuye el nivel de conciencia, no la morfina. La morfina disminuye tu sensación de disnea. Te hace estar mejor, incluso mejor la perfusión pulmonar. Es decir, además hace que respires mejor. Y le puse morfina y al día siguiente vino su oncóloga y su oncóloga siguió y siguieron el plan y murió esa tarde, la siguiente tarde, por su decisión rodeada de su familia que le quería habiéndose podido despedir. Fue una muerte digna. Eso no es una eutanasia, es una limitación del esfuerzo terapéutico. Y la decidió la paciente. Y eso se lleva haciendo desde que yo estudio. Que no os vendan de no, derecho a morir dignamente. Si tienes un médico bueno, el derecho a morir dignamente ha existido siempre. Entonces, bueno, quería hablar de esto. Es bueno que lo sepáis la gente y también sepáis, a veces, no todos los médicos tienen entre cojones los mismos huevos, o no todos los médicos tienen las mismas habilidades, o el mismo manejo, la misma experiencia para tener el arrojo de deciros esto, o no sabe decirlo, pero en realidad es lo que hay detrás. El médico que lleva a un paciente, y sobre todo si es crónico, le tiene cariño a ese paciente. Es como un amigo. No va a decir las cosas de forma egoísta, ni va a hacer nada por su interés, porque, como he dicho otras veces, señora, a mí me la suda, sinceramente, lo que decidáis, en el sentido de que me va a parecer bien todo, porque cuando su madre muera o sea dada de alta, ahí va a venir otra paciente, ni me quita ni me da trabajo. Los pacientes son infinitos. Si yo llevo 12 pacientes, en cuanto me dé alta, se dé de alta un paciente, o muere un paciente, o sea trasladado, me ponen otro. Quiero decir, no lo estoy haciendo por mí. De hecho, como suelo decir a los pacientes crónicos, para mí su madre es muy fácil. La conozco tanto que su evolutivo es un copia-pega con la evolución de hoy. Para mí es más trabajoso coger un paciente nuevo. Yo no gano nada. Entonces, eso en hospitalización, ¿de acuerdo? Era solo para que lo entendierais. Yo llevo 18 minutos de vídeo. Bueno, voy a cortar aquí. Además ha sido todo un tirón. No voy a tener que editar nada. De puta madre. Lo voy a poner ahora en el Filmora. Lo saco y lo subo. Así que nada, como siempre digo, que nos veamos, pero fuera del hospital y fuera de estos velorios, velatorios que por desgracia, pues bueno, el fin de la vida es parte de la vida. Es lo único certero, además de Hacienda y de que naces.